días. Los saludo con el gusto de siempre, pero en particular nos da muchísima alegría tener la presencia nuevamente del maestro Saltiel Enciso, porque como ven, hoy vamos a recordar la independencia de México y bueno, las repercusiones en Baja California, y esto y mucho más nos hablará el día de hoy sobre la historia el maestro Saltiel. Bienvenido, maestro, como siempre es un placer tenerlo con nosotros. Pues muchas gracias, Paulina, por recibirme en tu estudio, muy agradecido. Y fíjate que antes de iniciar con las temáticas de este mes tan maravilloso para nosotros mexicanos, que es septiembre, quería comentarte, ¿no?, de la importancia que tiene recordar la historia. Hay muchas personas, y sobre todo aquellos que cursamos esa educación primaria, donde era muy de memorizar fechas, de memorizar nombres, de acontecimientos, sin buscarle la relevancia que tendrían para nosotros. A lo mejor por eso tenemos ese estigma tan negativo de lo que es la historia. Sin embargo, la historia es importantísima, el recordar las fechas, los personajes importantes, los acontecimientos que impactaron y que siguen impactando nuestro día a día, es algo que a todos los ciudadanos de un país les otorga la identidad, les da fuerzas a leer esas biografías de esos personajes tan sobresalientes en unas épocas muy difíciles y muy complicadas, y donde ellos arrostraron peligros incluso hasta el perder la vida, y que lo hicieron buscando un bienestar para todos sus conciudadanos. Cuando tú lo revisas, cuando tú lo lees, te das cuenta que eso te da fuerzas para que día a día todos salgamos a trabajar, salgamos a hacer nuestro mejor esfuerzo por tener un mejor estado, por tener un mejor bienestar para todas nuestras familias. Entonces, yo creo que la historia debe de ser algo que debe de valorarse más, principalmente por el gobierno, que es quien tiene la obligación de difundirla. Porque no es nada más recordar algún acontecimiento o algún personaje porque se está en una situación difícil y es necesario sacar algo para que la gente se distraiga, o simplemente con un afán patriotero. Afán patriotero, sino el que constantemente se estén recordando todos estos aspectos para que nos sintamos orgullosos de lo que fuimos, de lo que somos y de lo que queremos ser. Y para eso precisamente sirve la historia. Entonces, yo creo que sí debe de impulsarse más, y este espacio de Californios TV, el cual tú coordinas, ¿verdad?, con Linda, tu hija, es uno de los pocos momentos en donde la historia se hace viva. O sea, en la memoria de la gente, en el día a día, recuerdan los personajes, las fechas, y las integran a su propio sentir, y eso les da fuerza, o nos da fuerza, para cada día hacerlo mejor. Recordar esos personajes, maestro, que nos dieron patria y que, como usted comenta, deben de servir para todos nosotros como mexicanos un ejemplo para poder continuar, como dice el maestro, en espera de futuros mucho mejores que los que tenemos hoy por hoy, pero que definitivamente dependen de nosotros. Así es. Y fíjate, hablando específicamente de ese acontecimiento que es la celebración de nuestra fiesta patria más importante, que es el grito de independencia, sí, ¿no? El cual se llevó en la madrugada del 16 de septiembre, pero desde el 15 de septiembre nosotros lo festejamos, ¿no?, en la verbena popular. Aquí en nuestra tierra, en nuestra península de California, durante todo lo que fue la gesta de la independentista, los 10 años, desde 1910 hasta 1920-21, que fue cuando finalizó, en 1921, prácticamente no hubo aquí en nuestro territorio, en nuestra península, movilizaciones como las que se dieron en el interior. ¿Por qué? En primer lugar, porque pues, había muy poca población. Y en segundo lugar, porque las fuerzas militares que había eran muy reducidas. Entonces, prácticamente la gente de aquí vivía pues tratando de sacar adelante a sus familias, ¿no? Pescando, los que se dedicaban a la minería, pues haciendo eso. La mayoría se dedicaba a labores del rancho, en los pequeños poblados donde había comercio, bueno, haciendo eso. Entonces, realmente no tenían ni el tiempo ni la organización como para poder participar en un evento independentista. Pero, sin embargo, ya había ideas, ¿no? Esto de lo que se gestaba en el interior. Y... sí,
posiblemente conocimiento. Sí, definitivamente. O sea, el afán de muchos que ya eran nacidos aquí en la Nueva España y en nuestra California, pues era precisamente el independizarse, digamos, de la corona española y ya escoger su propio destino. Sin embargo, eventos armados no hubo, pero pues al final, pues sí, de buen agrado se aceptó unirse a la lucha de independencia. ¿Cuáles serían en este tiempo, maestro, los efemérides más importantes que tenemos que recordar todos los días, no nada más en estas fechas? Pues hay muchas, Paulina. Yo seleccioné algunas nada más, pero yo creo que nuestra tierra ha sido muy pródiga en personajes, en acontecimientos que impactaron no únicamente en nuestra península, sino a toda nuestra actual República Mexicana. Y bueno, pues no podían faltar dentro de esta rememoración de efemérides los misioneros, porque nuestra tierra fue forjada desde su nacimiento y una buena parte de esa etapa de cuando nació nuestra California al concierto internacional, pues por misioneros. ¿Era cuando estaban emigrando los dominicos, maestro? No, desde antes de la llegada de los jesuitas. Desde ahí, de hecho, los dos jesuitas que voy a mencionar en diferentes momentos, ellos hicieron actividades que uno de ellos se antojaría hasta imposible llevar a cabo. Sin embargo, por su tenacidad, por su constancia, lo hicieron y esos sucesos quedaron grabados como una muestra de lo que se puede hacer cuando hay necesidad y cuando hay inventiva. Wow. El primero de ellos, al que me refiero en esta cuestión de la tenacidad y la inventiva, es Juan de Ugarte. En el año de 1719, específicamente 14 de septiembre, él bota al mar el primer navío construido aquí en la California, con madera de aquí de California y con mano de obra, sí es cierto, bajo la dirección de migrantes que venían de la Nueva España, pero también con una gran participación de gente que ya vivía aquí y sobre todo de nuestros indígenas cochimíes. Me refiero a una nave que era del tipo de las balandras. Eran pues, naves de bajo calado que servían sobre todo para hacer trayectos cortos, y la característica de ellos es que tenían un solo palo, que llamaban así, en medio de la nave, del cual pendía una vela, y eso servía pues para que la movieran con el viento. En esas fechas, en 1718, uno de los barcos, o el único barco que había que traía la mercancía de Sinaloa, de Sonora, para surtir las misiones aquí en la California, naufragó. Entonces, el padre Juan de Ugarte, pues ante esa gran necesidad y hambruna que ya se empezaba a sentir, él dijo, pues vamos construyendo aquí en la California nuestro primer barco. Y pues obviamente el escepticismo que hubo pues fue mayor. Incluso hubo una persona que le dijo, si tú construyes un barco, a mí que me quemen con las astillas que salgan de ahí. Porque decían, no va a hacer nada. Y bueno, pues nadie conocía al padre Juan de Ugarte y todo lo que él logró. Y bueno, durante aproximadamente 6-7 meses, el padre Juan de Ugarte estuvo, obviamente con apoyo de sus queridos indígenas cochimíes, extrayendo maderas de un árbol que en cierta parte de nuestra península, lo que es la parte de la serranía de Guadalupe, por la Sierra de la Giganta, es muy abundante, que son los árboles de huénigo. Los indígenas dijeron que esos árboles servirían muy bien con el propósito de construir esta balandra que él tenía planeada, y pues le ayudaron a sacarla de unas barrancas muy profundas, a sacar los troncos y a llevarlos a Mulegé, que fue en la misión de Mulegé, Santa Rosalía de Mulegé. Ahí fue en donde lo armaron y lo botaron. Y pues imagínate la sorpresa de esta persona que estaba tan escéptico, ¿no? De creer que se podía construir una balandra, de verla llegar al puerto de Loreto, pues obviamente sana y salva y totalmente funcional. Y pues esa balandra estuvo tan bien construida que por lo menos dio servicio por más de 10 años, haciendo más de 50 viajes entre Sonora, Sinaloa y el puerto de Loreto. Entonces eso nos habla de que ante las grandes dificultades que se han tenido, aquí en nuestra península, siempre por ser un lugar desértico, tan alejado del centro de la República, con graves carencias, pues la iniciativa de la gente, pues yo creo que es lo que nos saca adelante. Y el padre Ugarte, eso fue lo que nos heredó, la perseverancia, el decir, bueno, si no me dan, yo busco cómo hacerlo. Y eso creo que es la filosofía de nuestros rancheros, de nuestros pescadores, de nuestros mineros, de nuestros grupos originarios, pues,
que ellos siempre ante la adversidad, siempre buscan cómo superarla. Y hoy por hoy sucede eso con los rancheros, maestro. Hace poco tuve tiempo de ser testigo de la creatividad de ellos ante las adversidades. El otro día hacía un comentario, ¿no? Que primero Dios les hizo el milagro de que lloviera por la sequía porque no tenían ayuda de nadie. Y me di cuenta de que ellos buscan la forma de sobrevivir haciendo una y mil cosas en la gastronomía, en el campo, en el trabajo, en la pesca, para salir adelante. Claro. Y hacen de todo, ¿eh? Claro, sí, es la herencia que nos trajeron. Por eso te digo la importancia de estudiar la historia y estos tipos de acontecimientos, porque cuando uno conoce, por ejemplo, cómo se originó, cuáles fueron los orígenes de esta balandra del triunfo de la cruz, como fue el nombre que le pusieron, entonces uno entiende por qué somos tan perseverantes, por qué la gente de aquí dice, es que yo no quiero que me den, a mí pónganme donde haya para poder generar algo. Ese es el legado del ranchero, sí. No quiere que le den, que le pongan. Sí, exactamente, y ellos se buscan cómo hacer. Y fíjate, otra de las efemérides que se festeja y que tienen que ver con un misionero es precisamente el 10 de septiembre. Dentro de toda la pléyade de misioneros que hubo aquí en nuestra península, de misioneros jesuitas específicamente, uno de ellos destacó, incluso es considerado el padre de Baja California, o sea, del estado hermano que también compartimos la península con ellos. Se llama de Fernando o Ferdinand Gonzaga. Él era un sacerdote croata que llegó aquí a nuestra península con 30 años de edad, pues en la juventud y pleno de energía y de fuerzas. Y él durante esos 30 años lo mandaron a la misión de San Ignacio, Cadacamán. Y en ese lugar, él, además de todo el esfuerzo que hizo por sacar adelante la misión y ayudar a sus neófitos y cultivar, él hizo una gran cantidad de canales, de acequias, como le llamaban, de pilas para almacenar agua, pero también por lo que más se le conoce es por ser un gran explorador. Él era cartógrafo, elaboraba mapas. Entonces él hizo exploraciones por todo el Golfo de California y confirmó que efectivamente nuestra península no era península, no era isla. Entonces para esa época era algo muy complicado el hacer esos viajes, y esas conclusiones que él obtuvo fueron valoradas por historiadores y exploradores del calibre, por ejemplo, de Alexander Humboldt. ¿Y por qué es considerado el padre de Baja California? Porque precisamente él fue el primero que incursionó en una de las regiones de nuestra península, las más complicadas y difíciles, que es el Valle de los Cirios. Sí. Es una región donde mucha gente ha muerto cuando se meten a explorarla, porque aparte de que carece de fuentes de agua, es una región muy inhóspita para quienes no la conocen. Entonces el padre, con un poco de comida y con un bule lleno de agua, se aventaba a recorrer cientos de kilómetros para tratar de buscar sitios donde pudiera él encontrar una buena cantidad de cochimíes que justificara el crear misiones en esos lugares. Él fue el que exploró el sitio donde está una misión muy, muy hermosa que se llama Santa Gertrudis la Magna. Él hizo esa, y fue también a la misión de San Borja, a la Bahía de Los Ángeles, esa bahía que hay aquí en el estado hermano de Baja California, y que es tan socorrida y visitada por los estadounidenses, que es la Bahía de Los Ángeles. Él fue el que la descubrió, la exploró, y empezó él a catequizar a los cochimíes que vivían en esa parte. Entonces, él, por su perseverancia, por ese gran esfuerzo que hizo, que incluso podríamos decir que eso fue lo que le acortó su vida. Él falleció a los 59 años, joven. O sea, muy joven, pero precisamente yo creo que todo ese esfuerzo, gran esfuerzo que hizo de explorar el mar y en tierra, pues le compró esa factura. Sin embargo, quedó para la posteridad ese deseo de querer dejar algo, de querer llevar el progreso desde su punto de vista, claro, hacia esos nativos que vivían en lugares tan apartados, y pues obviamente no explorar y dar a conocer todas esas tierras. Entonces, te digo, ese es otro legado que tenemos también. Qué importante y qué bonito ejemplo de dar de misionero, porque aún hoy por hoy esos lugares para nosotros nos resultan muy alejados, ¿no? Que son lugares también inhóspitos, sí. Todavía. Hoy por hoy siguen siendo inhóspitos, pero con una gran riqueza histórica y el regalo que nos dejaron.
Claro que sí. Y fíjate, ahorita en lo que mencionabas tú sobre ese legado de luchar por independencia aquí de nuestros nativos californios, posteriores a la fecha de la independencia, también en septiembre se conmemora un hecho, también un fallecimiento de una persona que intentó quitarnos esa libertad. En los 6 años posteriores a la guerra de invasión que hizo Estados Unidos con nuestra California, la cual fue en 1846, en 1853 llegó aquí a nuestra California un estadounidense de nombre William Walker. Esta persona, sí, tenía estudios de medicina, era abogado también, pero era una persona que tenía ideales de filibusterismo. Sí. ¿A qué nos referimos con ellos? Los filibusteros son personas que buscaban, según ellos, liberar a ciertas regiones que estaban en ese momento buscando su independencia o que tenían poco tiempo de haberse independizado, para que una vez que él se apoderaba de esas regiones, pedir el protectorado de Estados Unidos, pero que eso desembocaba en la anexión de esos territorios de Estados Unidos. Claro, y de alguna manera independizar en la península. Sí. Entonces lo que él quería cuando llegó aquí a nuestra península era formar una república, la república que le iba a llamar él Sonora y Baja California, pero con el propósito de ¿qué? De que una vez tuviera bajo su dominio esa gran extensión del noroeste del naciente México, pedirle a Estados Unidos que la arropara, la tuviera bajo su ala para apoderarse de ella. Entonces, esta persona obviamente no lo logró y fue precisamente un nacido aquí en estas tierras, Antonio Melendres, sí. De grata memoria aquí en nuestro estado hermano de Baja California, que luchó cerca de Ensenada, se enfrentó contra sus huestes militares y lo venció y lo hizo salir huyendo de nuestro naciente país. Entonces, esta persona continuó ahora haciendo sus tropelías, pero en Centroamérica, y en donde precisamente el 12 de septiembre lo atrapan en Honduras y lo fusilan. Entonces, bueno, pues eso se festeja en este mes también. Muchas gracias, maestro. Realmente es muy importante reconocer estos sucesos de nuestra historia desde su carácter de divulgador, maestro de la historia. ¿Por qué es importante que no nos olvidemos de estas fechas, de estas efemérides, de esta independencia? Sí, fíjate que hay los dos últimos efemérides que quiero comentar, vienen precisamente a ejemplificar lo que tú estás diciendo, la importancia de no olvidar. Uno de ellos es el 21 de septiembre de 1920. ¿Por qué esa fecha es tan relevante? Porque fue cuando se elige al primer gobernante civil de aquí, de nuestra Baja California, que fue el señor Agustín Arriola Martínez. Eso sí, ¿verdad? Él, después de salir nuestro estado y nuestro país de la guerra de la Revolución Mexicana, pues la gente buscaba espacios donde pudiera participar la sociedad civil y pues tener la gobernanza. Entonces el presidente en turno, de apellido de la Huerta, decide crear aquí en nuestra península, hacer un ejercicio de democracia y de civilidad, y en lugar de designar a un jefe político, él le da la posibilidad de que a través del plebiscito, que son como unas especies de elecciones, la gente pueda decidir a través del sufragio quién va a ser su gobernante. Entonces, de varias personas que participaron en ese proceso, salió electo ese día, el 21 de septiembre de 1920, el señor Agustín Arriola Martínez, y que durante los 4 años hizo una labor encomiable de esfuerzo, de tratar de que todo lo que la gente le había planteado durante su campaña, él sí lo cumplió. Y pues, por ejemplo, no como otros. Entonces, él, por ejemplo, uno de esas situaciones que se le recuerda y se le reconoce muchísimo es que él le prometió a la ciudadanía que iba a enviar a un grupo de alumnos pagado con el dinero escaso que había aquí en nuestro territorio para que se fueran a estudiar a la Ciudad de México y traer después a esos alumnos como profesionistas a que ayudaran a nuestro estado. Ahí fue donde se fue el señor Luis Peláez, nuestro gran compositor y gran pianista, y se fue también Jesús Castro Agúndez en ese grupo. Esto es una serie de personalidades que han dado gran lustre.
Entonces, ese es nada más un ejemplo. Entonces hay que recordar esa gran figura del señor Agustín Arriola como esa persona que es un ejemplo de cuando un civil, una persona que tiene gran arraigo y gran aprecio por lo que nosotros anhelamos como votantes, que él sabe concretar. Y bueno, aunado a ello está el día siguiente, el 22 de septiembre, pero estamos hablando ahora del año de 1806, cuando recordamos el nacimiento de otro gran patriota cabeño, Mauricio Castro Cota. Mauricio Castro Cota, él fue una persona que tuvo siempre muchas cualidades de ser un legislador, de ser una persona que luchaba también por los ideales de la gente, de tal manera que él, a los 30 años ya era el presidente municipal de la municipalidad de Los Cabos. Él ya estaba al frente de esa gran responsabilidad. Cuando ocurrió la guerra de invasión de Estados Unidos, él no dudó en encabezar los esfuerzos de la gente y luchar en contra de las escuadras estadounidenses, que era más numerosa, que tenía mejor armamento y que él no dudó en enfrentarse con ellos. Y en esa ocasión ocurrió otro suceso muy importante que le da el título de heroica a la Mulegé, el 2 de octubre, la batalla, ¿no?, que se lleva a cabo en Mulegé, donde las fuerzas mexicanas lograron mantener a raya a las fuerzas estadounidenses, algo que en esa época y en ese lugar se antojaba como imposible. Y bueno, Mauricio Castro estuvo al frente. Posteriormente, cuando se pronosticaba la llegada de las fuerzas francesas, ¿verdad?, cuando estaba Maximiliano de Habsburgo al frente de nuestra nación, pues él mantuvo viva la llama de la lucha contra esa invasión que teníamos. Entonces, él tuvo que tomar una decisión que lamentablemente, de todo lo bueno, es lo que le recuerdan a algunas personas, de que él tuvo que acceder, como representante popular, a firmar un documento donde decía pues que se mantenían pues de manera neutral las fuerzas políticas, y que decían que él tuvo un afán entreguista de nuestro gobierno ante las fuerzas de Maximiliano. Muy criticado. Sí, sin embargo, se olvidan de todo el argumento que él dio para justificar su postura. ¿Cuál fue? Él decía, nosotros no tenemos armamento, la gente que tenemos aquí no tiene entrenamiento militar, entonces, ¿qué vamos a hacer luchando contra un ejército mejor armado y que se ha fogueado en diferentes luchas en nuestra nación? Decía, vamos simplemente a dejar que los asesinen. Entonces él dijo, yo no puedo permitir que nuestra gente sea muerta solamente por mantener. Así es, entonces yo creo que esa fue una postura muy valiente. Y bueno, al hablar de todos estos aspectos que te digo, yo creo que como que la historia ya vamos a mirar desde otra óptica, como que vamos a decir todo lo que nos legaron estas personas que se acaban de mencionar, algunos como William Walker, para saber cómo debemos resistirnos ante ese tipo de cuestiones, pero también ejemplos como lo de Mauricio Castro, como lo de Fernando Consán, de Juan de Ugarte, Arriola, para decir, cuando yo en mi vida cotidiana tenga una dificultad, se me antoje como imposible hacer algo, voy a recordar el ejemplo que ellos hicieron y decir, si ellos pudieron cuando era más difícil hacerlo, pues yo también, ¿por qué no puedo? Claro, porque personajes como William Walker todavía existen desde otra perspectiva, pero todavía no, siempre existe el temor a las invasiones, hoy por hoy. Siempre resulta muy interesante, maestro, y ojalá que las personas que nos están escuchando en este momento, cada vez que vean un monumento, una plaza, una calle, que le recuerde a estos hombres ilustres que nos dieron historia y que nos dieron patria, bueno, los estudien, porque vale la pena que ustedes también sean el legado de sus propias familias. Exactamente, esa palabra es muy hermosa, el legado. O sea, que nosotros saber toda esa responsabilidad que tenemos y que mejores hombres y mejores mujeres en esa época dieron su vida por lo que tenemos ahorita, nos hace comprometernos más, nos hace decir, oye, si ellos no tuvieron temor a enfrentar la cárcel, a enfrentar el destierro, a ser perseguidos o incluso a morir, ¿por qué yo, por ejemplo, ahorita no quiero utilizar todos esos espacios, todo esto que ellos construyeron, y tengo miedo de querer usarlo por hacer algo bueno? Entonces, que el recuerdo de esto, la reflexión, ¿verdad? No la memorización, sino la reflexión de todas esas ideas,
nos hagan ser mejores. Sí. Así es, maestro. La verdad siempre es muy grato platicar con usted, maestro, de estos y de muchos otros temas que en la actualidad nos mueven y nos preocupan. Por ejemplo, maestro, un tema importante. Se supone, fíjese, que los decretos son la máxima expresión de un Estado. Usted lo dijo también. Así. ¿Dónde ha quedado el decreto del año del Padre Quino, maestro? Sí, pues fíjate que con tristeza tengo que aceptar de que lamentablemente hay instituciones que no honran su palabra. Y en este caso yo siento que el Congreso pasó esto. O sea, uno como ciudadano va con ellos y le presenta iniciativas. Y hay diputados y diputadas que de buena fe las reciben y las someten a consideración y pues son votadas por el Pleno. Pero lamentablemente hay un espacio desde cuando ya se convierte en un decreto hasta cuando tienen que buscar su implementación, que no sé quién será, si es la persona del Congreso, que es la que se encarga de dar a conocer y pedir que se cumpla, o son las instituciones que se hacen omisas ante su cumplimiento. Porque ese decreto, que desde marzo ya está autorizado, sí, claro, hasta ahorita hay instituciones que no lo han querido colocar en sus oficios, en sus membretes, como lo mandatan. Pues qué lamentable, maestro, porque la verdad, detrás de un decreto hay mucho trabajo, hay una iniciativa que implica un historial, un proyecto muy importante para que se quede en un decreto que no se cumple, pero también no es la primera vez que ocurre esto. Lo mismo pasó con el decreto de tricentenario de la Purísima. ¿Dónde se quedan esos decretos? ¿Dónde están las acciones? Creo yo que no es obligación de que estén adivinando cuándo salen los decretos. Debe de haber una instrucción. ¿Usted qué piensa, maestro? Totalmente de acuerdo. El Congreso cumple con su responsabilidad cuando la gente lleva a cabo los decretos, la gente, las instituciones, etcétera, llevan a cabo los decretos que ellos se preocupan por exponer, por votar. Cuando esos decretos no se están cumpliendo, entonces el Congreso pierde su razón de ser. Y como bien dices, no es la primera vez. Yo tengo la experiencia ya en el año 2022, que fue cuando se conmemoró el bicentenario del natalicio de José María Márquez de León, donde yo, José María Manuel Márquez de León, donde fui y solicité también que se decretara ese año, como el del natalicio 2020, para poner 2020, como el conmemorar a este gran luchador y jefe militar subcaliforniano. Y pasó exactamente lo mismo. Llegó el mes de noviembre y todavía no se estaba ejecutando ese decreto que fue aprobado desde el mes de marzo de ese año. Igual. Entonces ahorita está pasando lo mismo. En el mes de marzo el decreto se aprobó, se dio a conocer, salió publicado en el boletín del gobierno del estado, y es ahorita septiembre, o sea, 6 meses después, que sigue todavía en el limbo. Entonces yo creo que ahí sí el Congreso debería de verificar qué está pasando. ¿Por qué? Porque no se vale decir, es que las oficinas de gobierno tienen la obligación de estar leyendo nuestros decretos para estar al pendiente y cumplir lo que decimos. Yo creo que tiene que haber también dentro del Congreso alguien, o no sé, a lo mejor hasta son varias personas que están encargadas también de recordar al Ejecutivo, al Judicial también, y a las diferentes instancias que afectan los decretos que ellos emiten, pues decirles, ¿sabes qué? Hay este decreto para que lo lleves a cabo. Entonces creo que ahorita por medios de comunicación no paramos. El Congreso del Estado hace una gran publicidad cada día de lo que son sus eventos que realiza al interior. Existen periódicos, existen páginas gratuitas como las de Facebook, Twitter, bueno, X y otras más. Entonces, pues yo creo que no hay justificación para que un decreto que nos recuerda a uno de los grandes benefactores, que incluso es considerado por mí, por muchos estudiosos de su vida, como el padre de la California, que es el sacerdote Eusebio Francisco Quino, pues no merece que su figura sea pues soslayada o dejada de lado, y menos porque es un decreto, ¿verdad? Entonces, pues ojalá que nos escuchen las personas que tengan, a las que va dirigido este mensaje, y pues a escasos 3 meses de que acabe este año, pues se pueda hacer algo positivo. Pues hagan su trabajo, para eso les pagan, ¿que no?
no solamente son los diputados, o a lo mejor son los mismos diputados, no lo sé, pero de que tienen que hacer su trabajo de manera cabal, lo tienen que hacer. Y por desgracia ya falta muy poco tiempo, maestro. Sí. Ahora hay otras iniciativas también que están relacionadas con los rancheros, ahora con el tema de la falta de agua que tanto sufrieron, ¿no?, por la escasez. Y bueno, que también hubo una serie de problemáticas donde los diputados levantaron la voz y intentan cambiar las leyes. ¿Qué pasa también con esas iniciativas que nos ha tocado estar observando y no vemos nada claro? Claro, y la cuestión es que muchas veces, pues obviamente, ¿no?, uno comprende que los diputados, diputadas, pues se sientan un tanto incomprendidos porque lo que ellos hacen a lo mejor no se ejecuta, pero también a lo mejor la respuesta a ese vacío que hay es precisamente porque no se han generado mecanismos para que la gente conozca y aplique lo que ellos están legislando, o se es selectivo. ¿Por qué digo esto de que se es selectivo de algunas cosas y otras no? Porque yo he visto ese decreto que me refiero del padre Eusebio Francisco Quino, que se dedicó este año a él, es para que en todos los oficios que emita el gobierno del estado y los municipios del estado de Baja California Sur aparezca esa leyenda: 2025, año del sacerdote Eusebio Francisco Quino. Pero hay otros membretes que se han aprobado en fechas posteriores a lo de este decreto que estoy ahorita comentando, y si salen. Entonces, ¿por qué unos sí y otros no? La verdad no entiendo, y si la justificación es la cuestión del malentendido laicismo, ¿verdad? Malentendido, digo yo, pues el sacerdote Quino es una figura que trasciende más allá de decir si fue un miembro destacado de la iglesia o no. A él se le da o se le resaltó la figura de ser y declararle este año a su memoria por la obra que hizo, tanto de apoyo a las comunidades originarias, a los grupos étnicos, como las labores de construcción y de sostenimiento de las misiones. Y bueno, ¿por qué se le tuvo que poner padre? Pues es que él no era arquitecto, no era médico, no era doctor, pues era un sacerdote. Entonces simplemente se le reconoció por como la gente comúnmente se le llamaba. Pero vuelvo a repetir, yo creo que sí es necesario que se haga algo ya. Y a nivel de importancia, me van a disculpar, yo sé que todas las iniciativas como esas que ahorita sí aparecen en los documentos oficiales son importantes, pero a nivel histórico de importancia, el año del padre Quino está por encima de los demás, si me van a disculpar. Claro, y luego hubo reconocimientos y felicitaciones de parte, por ejemplo, de toda la Organización Máxima de los Jesuitas en México. Al enterarse de ese decreto que se hizo aquí en Baja California Sur, mandaron felicitaciones, ¿verdad? De parte de la familia descendientes que hay todavía de Quino en Italia, mandaron reconocimiento y felicitaciones. Imagínense qué vergüenza que esa familia diga, ¿y de qué sirvió? O sea, o que la sociedad de los representantes de los jesuitas en México, una orden tan respetada al interior de esta congregación, diga, mira, felicitamos algo para que no hiciera nada. Y aquí estuvo con nosotros la diputada Karina Olivas, que fue quien propuso este decreto, que fue aceptado, y bueno, estábamos muy emocionados todos y muy contentos. Yo espero que la diputada por lo menos investigue qué pasó y nos pueda decir y aclarar de quién es la responsabilidad, porque de que hay una responsabilidad, y alguien va a tener que pagar ese error u omisión o olvido. Claro, y sobre todo otro punto, la credibilidad, porque entonces con esto que estamos aquí exponiendo ante tu público, pues las personas que tienen pensado llevar alguna otra iniciativa al Congreso en este sentido de corte histórico o de otro más van a decir, ¿para qué? ¿Verdad? Entonces, desde ahí yo creo que sería un punto a pensar muy bien por todos los diputados, por los 21 diputados que están ahí, de decir, oye, ya la gente se está dando cuenta de esto y es un punto que está actuando en contra de nosotros como institución. Entonces tenemos que abordarlo porque no es ni la primera vez que está ocurriendo y tiene graves repercusiones en cuanto a la credibilidad de lo que ellos están haciendo. Sí, porque entonces el Congreso vendría a ser un circo. ¿Están jugando o de qué se trata? Pero
Nosotros tomamos los temas de historia con toda la seriedad que lleva a hablar de la historia, y no solamente de Baja California Sur y de sus personajes, de la historia universal. Como siempre es un agasajo platicar con el maestro Saltiel Enciso, y bueno, hoy nos tocó abordar efemérides, pero también temas que nos preocupan, también de nuestra historia, porque nosotros sí tomamos en serio nuestra historia. Así que no me resta más que agradecer al maestro por estar con nosotros y en una ocasión más, y agradecerle profundamente, maestro, estos temas que nos permiten hacer una reflexión profunda de lo que estamos haciendo también como divulgadores de la historia. Pues muchas gracias, Paulina, por este espacio que me das de estar frente a tu público, de poder platicar así de esa manera tan amena contigo de estos temas, que también eres una gran conocedora. Y pues ojalá que el propósito que nos planteamos desde un inicio, desde que iniciamos nuestras colaboraciones, se cumpla, ¿no? Que la gente viva la historia, que la gente la disfrute y sobre todo que le sirva de impulso en esta realidad que cada vez vemos más compleja. Pues bueno, que sea un punto más que nos ayude a sortearla de la mejor manera. Muchas gracias. Como siempre, gracias por estar con nosotros, gracias a nuestra productora. Hasta la próxima. Te quiero dedicar esta canción. Cantando no hay reproche que nos duela. Se puede maldecir o bendecir. Con música la luna se desvela y al sol se le hace tarde para salir. Ya no quiero tu amor, ya no te espero. Ya quiero sonreír, quiero vivir. Si vamos a gozar, yo soy primero. Al son que yo les toque han de bailar. Adiós.